Como pudieron ver en el título del video, vamos a estar tocando un tema que hoy es sin dudas una realidad y una actualidad si de los hoteles en Cuba estamos hablando, precisamente como parte de lo que yo llamaría una estrategia con el objetivo de generar algún ingreso. Para ello vamos a estar dividiendo el video en dos momentos. En un primer tiempo voy a compartirles y mostrarles una experiencia que tuve la posibilidad de vivir hace poquito, que va a ser necesaria para que entren en contexto sobre todo lo que vamos a estar debatiendo en el día de hoy, que es lo que nosotros conocemos como pasadías o todo incluido. Y ya en la segunda parte entraremos en materia. Y es que estuvimos realizando un viaje a nada más y nada menos que a Punta Perdiz. Este es un espacio ubicado en la provincia de Matanzas y constituye un centro internacional de buceo donde se puede practicar esa modalidad náutica desde la costa. El mismo se localiza en la costa sur de la provincia de Matanzas, en la Ciénaga de Zapata, entre Playa Larga y Playa Girón. Como muchos de ustedes saben, todas estas aventuras comienzan en los horarios bien tempranos de la mañana, donde nos reunimos en un punto en específico que es ahí donde nos recoge el transporte que nos va a estar moviendo hacia ese destino. Todos estos viajes por carretera tienen una duración súper extensa de unas cuantas horas y evidentemente hay que hacer su determinada parada para digerir algo y en este caso en específico desayunar. Si hay algo que va a marcar de una manera inolvidable mi viaje hacia Punta Perdiz fue el precio del pan con tortilla, porque desayuné un pan con tortilla, creo que tenía también queso y jamón y un vaso de jugo, 830 pesos. Sé que me van a decir como cubano, ¿por qué te sigues sorprendiendo con los precios que suben cada día en Cuba? Pero verdaderamente impactado. Después de varias horas de viaje, haber llegado a la provincia de Matanzas e insertarnos en lo que es la parte de la Ciénaga de Zapata, se pueden dar cuenta que una vez más llegamos al sitio súper temprano, porque el establecimiento de Punta Perdiz, donde íbamos a llevar a cabo esta especie de excursión de todo incluido, abría en el horario de las 10 de la mañana y ya como a las 8 de la mañana nosotros estábamos en la Ciénaga de Zapata. O sea que había que hacer un tiempo y es por eso que ahora mismo hicimos un pequeño recorrido por la parte del criadero de los cocodrilos y donde sale la lancha rumbo a la aldea Taína. Cosa que no me detuve para nada a documentarles porque hace muchos años hicimos como un video que lo dividimos en dos partes y bueno, lo que sí puedo mencionarles a modo de actualidad es el deterioro que poseen muchas de estas instalaciones. Lo único que estaba abierto era el criadero de los cocodrilos. La parte de la lancha, creo que vi un contenido de Instagram que hay que reservar previamente, cosa que ha cambiado, porque era hacer tu colita, pagar y ya te montas en tu lanchita o en tu barquito rumbo a esta aldea taína, que era otra de las atracciones que tenía esta parte de la Ciénaga de Zapata. Y finalmente, después de un par de horas de dar vuelta para aquí, dar vuelta para allá, estar atormentado con los mosquitos porque había una mosquitera que verdaderamente nos levantaron en peso a nosotros, levantaron en peso a la guagua. Vaya, ¿para qué hablarles de eso? Que si nunca has visitado esta parte de Cuba, te invito a que siempre andes con tu repelente arriba porque si no, te van a chupar literalmente. Llegamos a nuestro destino final, Punta Perdiz. Ahí nos estuvieron explicando cómo funcionaba todo esto. Después les voy a decir cuál fue el precio total de esta excursión o este pasadía, porque es algo que me gustaría explicarle en estos minutos iniciales del video. Esto como tal, estas instalaciones no vienen siendo un hotel, pero tienen el servicio de todo incluido, que es algo que va a ser súper importante para explicarles lo de los pasadías o de los todo incluidos en los hoteles, que es el objetivo principal de este video. Luego de estas explicaciones pasamos al lugar, un lugar sinceramente bello para pasar un día bastante agradable en familia, en pareja, con amigos. Rápidamente, como inauguramos el lugar en los horarios bien tempranos de la mañana, tratamos de buscar una buena ubicación para que no nos afectara el tema del sol, porque a medida que va pasando el tiempo el indio se pone, no les puedo explicar. Aquí.
Y fuimos a la parte de los servicios que ofertaba esto. Primero que nada, barra abierta. No había tanta variedad de tragos, de refrescos, pero sí era barra abierta. O sea que en estos sitios las personas que les gusta la cerveza no van a tener problemas con la cerveza dispensada. Y ahí fue cuando nos pusimos cómodos, nos dimos un chapuzón, disfrutamos del lugar. Verdaderamente un sitio ideal para hacer buceo, ideal para zambullirte un poco, a pesar de que sea una especie de arrecife, de costa. El agua estaba súper cristalina, veías los peces así por debajo del agua. Vaya, de esas bellezas que hoy por hoy, independientemente de cómo saben que está todo en Cuba, siempre van a estar ahí. Llegó la parte del almuerzo. A ver, vamos a explicar un poco para que entiendan por qué se llama todo incluido, o más bien pasadía en Punta Perdiz, porque además de disfrutar de las instalaciones, cuenta con este servicio de barra abierta y también un almuerzo que es como una mesa buffet, ¿saben? La típica mesa buffet que hay aquí en Cuba, que tú vas, hay variedades de platos, usted se sirve y no es dirigido como comúnmente tú vas a un restaurante. Al contar con estos servicios, cuando vas a reservar la excursión con estos grupos que se dedican a esto, tiene un valor de 8.400 pesos precisamente por estas dos ofertas que te incluyen. Entonces ahí le estoy compartiendo unas imágenes de lo que había en el menú, porque no es que siempre haya todo tipo de quesos, todo tipo de jamones, lo que uno como cubano espera en este tipo de mesa buffet, sino es la disponibilidad de los alimentos que haya en el menú en ese día en específico. Ya ustedes me dejarán en la parte de los comentarios qué creen al respecto. Bueno, el ají, ¿para qué tú quieres un ají así? Me gusta. Sí, no, guacamole, mamoncillo. Ahora, para esta segunda parte del video, les pido que se hagan una idea, que lo idealicen, que lo mentalicen, que lo que les acabo de mostrar viene siendo básicamente lo mismo, la misma experiencia o un poco similar a lo que puedes vivir en un pasadía o en un todo incluido en un hotel, con la única diferencia que este establecimiento no viene siendo un hotel. Y con otra diferencia que quizás cuando vayas al hotel, además de disfrutar de una barra abierta, de disfrutar de una mesa buffet y de una costa o una playa, también puedes disfrutar de la piscina del hotel si cuenta con él. Bien, a modo de contexto vamos a compartirles ahora rapiditos unos cuantos datos respecto o relacionados con el turismo en Cuba. Y es que en el periodo de enero a mayo de este año 2025, Cuba ha recibido 1.171.228 visitantes, es decir, el 79,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, una disminución del 20,6%. Los turistas internacionales totalizaron 862.343, que esto viene siendo apenas el 73,4%, lo que significa 312.219 visitantes menos. Si se preguntan cuáles vienen siendo los factores que pudiesen explicar esta caída, se los resumo rápidamente, como es el caso de la crisis energética y los frecuentes cortes de luz, escasez de alimentos y suministros básicos, incluso en algunos hoteles, y otros como la conectividad aérea insuficiente. Con todos estos factores de por medio, es más que evidente que había que hacer algo al respecto, y ahora les comparto mi humilde percepción como cubano, que cuando tiene la posibilidad viaja de un lugar para otro y nota este tipo de cosas. Para ello vamos a estarnos ubicando en las zonas de turismo por excelencia a la hora de hospedarse, que viene siendo la zona hotelera de Varadero y en este caso alguna que otra callería, como es el caso de Cayo Santa María, de Cayo Guillermo, de Cayo Coco, que sin dudas es aquí donde se concentra la mayor parte o el mayor grupo de turistas que quieren visitar Cuba o simplemente vienen de vacaciones, siempre y cuando se encuentren hospedados en los más
más top, en los más reconocidos, en los que más calidad tienen, porque si nos ponemos a analizar, la gran mayoría en la actualidad se encuentran completamente vacíos. Entonces, con todos estos elementos expuestos, se puede resumir o concluir bajo mi percepción, bajo mi punto de vista, que esto es una especie de estrategia, porque todos queremos aquí comer con aceite. Quizás esto no sea una novedad, no sea nada nuevo, pero yo lo estoy percibiendo ahora, porque años atrás yo siempre he estado como que en estos grupos tratando de sacar excursiones, moviéndome para Varadero, moviéndome para alguna provincia, para alguna excursión, y nunca había visto hoteles de Varadero ofertando pasadías. Ojo, vamos a entrar un poco en materia porque sí, me estoy enredando, pero espero que el mensaje al final del video se entienda. Si nos vamos por la parte de que esto no es nada nuevo, no sé si ustedes se habrán percatado que siempre ha existido toda una vida en los hoteles de La Habana, los pasadías en sus piscinas. Hay personas de la calle que no están hospedadas y pueden entrar a la mesa buffet, pagan un dinero en específico y pueden desayunar, demás y demás y demás. De hecho, lo que más se estiló en las vacaciones, las personas que tienen una mera posibilidad, fue precisamente ir a estos hoteles, ya sea el Dubil, ya sea el Tritón, ya sea el Neptuno, todos los que tengan piscina, y pasar un día agradable con el pasadía que te incluía la piscina. Tú pagabas un cover y de ese cover podías consumir algo y ya después el resto de lo que tú quisieras consumir en el día lo pagabas por tu dinero. Lo que mi duda es la siguiente: Varadero, desde que yo tengo conocimiento, todos los hoteles que se encuentran ahí siempre han brindado la oferta de hospedaje. Esto lo estoy viendo en estas vacaciones en específico, que tú vas a todos estos grupos a reservar o vas a sacar una excursión y hay pasadía de los hoteles. No sé si es que es algo que siempre ha existido, las personas que tengan conocimiento de esto pónganlo en la parte de los comentarios, o es que es algo novedoso con el objetivo de generar uno que otro ingreso precisamente a la baja del turismo, precisamente que si no es un hotel top está completamente vacío y no está generando ningún tipo de economía. Y no sé los de Varadero, pero al menos los de La Habana van a generar muchísimo menos con esto de que ahora también para sentarse en su terraza, para ir a desayunar, para disfrutar de la piscina, casi todo está dolarizado. O sea que quieres disfrutar de uno de estos servicios y ya no tienes que pagar en moneda nacional por tarjeta, sino con dólares. Y esto, ojo, es un proceso que gradualmente va sucediendo. No es que ya todos los hoteles, o bueno, no tengo conocimiento de eso, que todos los hoteles ahora mismo sean así, pero una amistad mía fue a Paseo de Prado, fue a consumir, no sabía que esa novedad estaba vigente, y cuando fue a pagar le exigieron el cover en dólares. No se pueden imaginar la confusión y todo el alboroto que se formó en ese momento. Siento que para darle veracidad a todo lo que hemos mencionado en este video va a ser sumamente importante mencionar ejemplos, y aquí les traigo dos, de los cuales los invito a los conocedores de toda esta zona hotelera, que siempre ha estado de hotel en hotel, que me comenten si esto ha existido, y precisamente en dos hoteles que voy a mencionar, como es el caso del hotel Tuxpan, un pasadía en un hotel de 4 estrellas. Vamos a ver que con esta oferta tienes acceso a la piscina, la playa privada y un almuerzo delicioso incluido, y otras ofertas gastronómicas variadas que dice por el cliente. O sea que ya lo único que te oferta es el acceso a la piscina, a la playa y al almuerzo. Ya otras ofertas que tú quieras consumir, como es el caso de bebida y de comida, ya tiene que ser por tu cuenta independientemente del precio que pagaste. Y aquí tenemos el otro ejemplo, que es Hotel Los Cactus en Varadero, y también es un hotel 4 estrellas. Ya aquí sí estamos hablando de precios, ya que el pasadía o el todo incluido te sale en un valor de 11,000 pesos. Eso, saben, estos precios varían en dependencia de la temporada, de los meses en los cuales se encuentren, y quizás ahora usted le escriba a uno de estos hoteles y ya no tenga esa oferta. Esta oferta es un todo incluido, que incluye el transporte de ida y de regreso, el servicio de guía, la manilla para entrar a la mesa buffet, que es de 12 de la mañana a 3 de la tarde, barra abierta, que es de 10 de la mañana a 4:15 de la tarde, el snack bar, también tienes acceso, se me olvidó esa parte, en el hotel también está el snack bar, con un horario de 10 de la mañana a 4:15 de la tarde, y tienes acceso a las instalaciones del hotel, como es el caso de su piscina y el acceso a la playa y las tumbonas. Sin ánimos de ser reiterativo, esto lo vi por primera vez en estas vacaciones en específico. Hoteles de Varadero que dan esta oferta de pasadía o de todo incluido, a diferencia de los de La Habana, que siempre están vacíos y siempre han tenido a modo de estrategia esto de pasadía para la gente de la calle, y así generar un dinerillo, porque si esperan por el turismo,
Así combinamos este video lleno de percepciones, de puntos de vista, de suposiciones más que nada. Ojo, para que no piensen que es algo que no me informé, que es algo que estoy diciendo con certeza y es algo completamente falso. Yo sí los invito a que ustedes dejen en la parte de los comentarios sus opiniones, sus criterios, qué creen al respecto, si lo que concluí o lo que resumí es una realidad o es algo que yo me estoy inventando, algo me estoy haciendo idea. Todo lo que ustedes crean, déjenlo en la parte de los comentarios. De esta manera nos estamos despidiendo sin antes darles muchas gracias por ver el video hasta el final, por dejar su me gusta, por compartir todos los videos y por suscribirse a esta familia. Si aún no lo han hecho, suscríbanse, que es gratis y no les cuesta nada, y así están al tanto de todos los contenidos que se suben semana tras semana a este canal. Los quiero y me quedo cortísimo, los quiero un montón. Nos vemos en unos días con mucho más contenido. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.